Buenas noches, estimados participantes que nos acompañan a través del Facebook Live. Continuamos con los webinars de la semana de la Junta de Decanos con el Comité ahora de Administración y Finanzas, con el tema costos para la toma de decisiones bajo capacidad y alta capacidad, con el magíster CPC César Augusto Torres Galvez, quien actualmente está llevando un curso superior en control de gestión acreditado por GCCI. Además, prepara para el examen de Controller Analistas en España, aprobado en el nivel 1 y 2. También estudia estrategias financieras corporativas en la Universidad de Chicago y especializaciones en finanzas en la Universidad Nacional de Ingeniería. Vamos a tocar algunos temas, que es diferencia de costeo por absorción y costeo variable, puntos de equilibrio y entre otros. Adelante, Magíster César Torres. Muchas gracias por estar aquí en esta noche. Bueno, muchas gracias por la invitación también. Bueno, a todos de la Junta, bueno, y al comité, ¿no? En la cual, formo parte, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya empezamos, ¿no? Al respecto. Sí se ve, ¿no? Sí se logra visualizar. Ya, muy bien. Vamos a ver el tema de toma de decisiones al respecto, porque a veces nosotros pensamos que los costos nada más sirven para determinar el costo de un producto, de un servicio, ¿no? De un proyecto y ahí queda, ¿no? Pero los costos van mucho más allá, ¿no? Para mí el tema de la implementación no es tan difícil como el tema de la toma de decisiones. La toma de decisiones son todos los meses. El tema de los costos de implementarlo podemos pues, manejarlos no sé, medio año, un año, hasta que tener bien fino tu estructura de costos, ¿no? Pero de ahí viene la parte más importante desde mi punto de vista, ¿no? Y por los años de experiencia que tengo, que viene a ser la toma de decisiones. Entonces, vamos a dejar por un lado el tema de el costeo, el costo, ¿cómo se llama? Por proceso, por pedido, ABC, y nos vamos a centrar en cómo presentamos nosotros nuestros estados financieros, ¿no? El estado financiero clásico que presentamos y el estado financiero por costeo variable o costeo directo al respecto. Entonces, eso es lo que vamos a ver, costo para toma de decisiones, costeo directo variable, costeo por función. Esto va a ser la introducción para ver a la toma de decisiones a baja y alta capacidad, ¿no? Entonces, acá tenemos que ver el tema de la capacidad de planta, ¿no? A veces se compra maquinarias al respecto, pero no analizamos el tema de la capacidad de planta. Y ese tema de la capacidad de planta es importantísima para luego poder determinar nuestros costos. Y sobre esa base, pues nosotros sabemos que hay épocas en la cual es de baja productividad y baja venta, y hay épocas en las cuales está en alta. Entonces, vamos a analizarlo desde dos puntos de vista, ¿no? De hecho, que hay mucho más puntos, pero tengamos también en cuenta por el tiempo respectivo, ¿no? ¿Qué es un costeo directo? ¿Qué es un costeo variable versus costeo por absorción? ¿Ya? El costeo por absorción es que lo que actualmente nosotros presentamos. ¿A quién no presentamos? Presentamos a SUNAT. ¿A quién presentamos? Presentamos al banco. ¿A quién presentamos? A clientes, a proveedores en algunos casos que nos solicitan, ¿no? Es el costeo por absorción el que nos sirve para tomar decisiones, ¿no? Tus ratios en relación a ratios, ¿no? Ratios de liquidez, ratios de rentabilidad, ¿no? Tu ROA, tu ROE, puedes sacar tu EVA, ¿no? Entonces, eso me sirve para ver en forma externa. Pero internamente, que nosotros, ¿qué debemos hacer también? ¿Debemos también trabajarlo? Sí, pero hay otro estado, el estado financiero, que lo vamos a ver luego, en la cual me muestra mucho más al detalle para tomar decisiones desde un punto de vista interno. Entonces, ¿cuál es la diferencia marcada entre uno y otro, ¿no? El costeo por absorción algunas veces dominado costeo total o convencional. Todos los costos indirectos de fabricación, tanto fijos como variables, se tratan como costos del producto. ¿Qué es lo que me quiere decir? No interesa que sean fijos o variables, solo interesa que sean parte de los elementos del costo. O sea, los elementos del costo, estamos hablando de la materia prima, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Si es
Si estás dentro de los tres elementos del costo, independientemente si son fijos o variables al respecto, va a formar parte del costo del producto. Eso me sirve para nosotros costear los inventarios y de ahí mi costo de venta, ¿no? Bajo el costo directo, la otra cara de la moneda, solo los costos indirectos de fabricación que varían con el volumen se cargan a los productos. Es decir, únicamente los costos materiales directos, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación variables se incluyen en el inventario como costos del producto. Acá viene algo importante. Los costos indirectos fijos no van a formar parte del producto, van a ser gastos del periodo al respecto. Luego vamos a ver un ejercicio en el cual vamos a ver la diferencia entre el costeo variable, costeo directo, y el costeo por absorción. Entonces, que tenemos que tener claro bien acá. Los costos indirectos fijos, cuando yo presento mi costeo directo, esos no van a formar parte del costo del producto, no van a formar parte del costo del inventario, sino van a ser gastos del periodo. ¿Qué más tenemos por acá? Principalmente el punto de diferencia entre los dos métodos de costeo está en el tratamiento de los costos indirectos de fabricación fijo, como estábamos conversando, ¿no? Los defensores del costeo por absorción sostienen que todos los costos de fabricación, variables o fijos, son parte del costo de producción y deben incluirse en el cálculo del costo unitario del producto. Acá nos dicen, oye, mira, tú no puedes separar los costos fijos de producción, no lo puedes separar. Porque para determinar mi costo unitario, mi costo total de mi producto, de mi bien o mi servicio, tienen que estar los tres elementos del costo: la materia prima, directa a la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Entonces, no puedes separar. El problema va a pasar por los costos fijos, los costos indirectos fijos, que esos van a estar supeditados al nivel de producción cuando nosotros determinamos mi costo fijo unitario sobre una producción real. Pero también hay que tener en cuenta que puedo determinar un costo estándar en la cual voy a determinar un nivel de actividad, ¿no? Un nivel de actividad que no necesariamente, y ahí vienen las diferencias, que no necesariamente tiene que ser el número de unidades producidas reales, sino puedo determinar aquí tema de capacidad, ya vamos jalando a otro tema, la capacidad de planta, ¿no? La capacidad de planta, vamos a tener una capacidad teórica, una capacidad práctica, una capacidad normal y una capacidad proyectada. Ya sacamos 4 capacidades al respecto. Y dentro de eso, si jalamos a la NIC, por ejemplo, a la NIC 2 nos dice que los costos fijos unitarios serán sobre una producción normal. Entonces, ya tenemos unas ahí diferencias importantes que podemos determinar, ¿no? Pero acá hay que separar. Bajo el costeo por absorción, sí o sí, mis costos indirectos fijos van a formar parte del producto. Bajo el costeo variable, no, van a ser gastos del periodo. ¿Eso ayuda a qué? Ayuda a lo siguiente, mi estimado, que si yo quiero bajar el costo unitario, ¿qué va a hacer, el área de planta de producción? Va a empezar a producir, a producir, a producir, a producir mayor cantidad de productos. Pero es producir mayor cantidad de productos no significa que prácticamente ya estoy ahorrándole para la empresa. Sí, podríamos decir que mi costo fijo unitario va a disminuir, claro, pero si yo produzco y si no lo vendo, lo único que estoy trasladando es del almacén de materias primas a un almacén de productos terminados. Pero entonces sigue siendo, mientras no la venda, sigo teniendo una inversión. Y toda inversión, como sabemos, tiene su contrapartida por el lado del origen de los fondos. Ese origen de los fondos puede ser pues a través de un financiamiento, ¿verdad? O a través de los socios, que también tiene un costo al respecto. Entonces, eso lleva a malas interpretaciones cuando quiero disminuir, ¿no? Cuando quiero disminuir mi costo unitario. Entonces, para evitarnos eso, nace el tema de costeo variable. Y entonces, por más que produzcas, como son todos los variables, no va a haber ningún problema, porque los costos fijos, ¿no? Costos indirectos fijos se van a tratar como costos del periodo. Entonces, punto importante ahí para el análisis, ¿no? Entonces, alguna vez en una empresa,
escuchaba que le decía, pues un gerente le decía, mira, ¿sabes qué? Tú debes tener el menor costo unitario. Entonces, ¿qué hicieron en planta? Empezaron a producir, a producir, a producir, a producir, a producir. Y claro, pues el costo fijo unitario disminuyó, ¿no? Porque determinaban sobre las unidades producidas. La pregunta es, ¿lo vendieron o no? Y entonces, si no lo vendes, estás pasando a otro almacén. Y ese almacén tiene costos también. Entonces, el problema lo traslado de un lado, lo trasladas al otro lado, sin dar una solución en forma integral a la empresa. Entonces, punto importante que hay que tener en cuenta al respecto. Vamos a ver un pequeño ejemplo en la cual vamos a determinar cuál es la diferencia sustancial entre el costeo por absorción, ya, el costeo por absorción y mi costeo variable, ¿no? Acá está mi costeo variable y costeo por absorción. En el costeo por absorción, sabemos que son los tres elementos del costo. La materia prima, la mano de obra. Acá hemos separado los costos indirectos, variables y fijos, para dar a entender, pues, ¿no? Que cómo debemos de determinarlo con la finalidad de ver el efecto de este costo fijo unitario, ¿no? Y este costo fijo unitario, ¿cómo llegamos a determinar? Llegamos a determinar mi costo fijo total entre la cantidad producida. Es lo que la mayoría de las empresas hacemos, ¿no? Son pocas las empresas que yo conozca que determinen sobre una capacidad, por ejemplo, normal o sobre una capacidad práctica, ¿no? Y ahí vamos a conversar qué es lo que dicen los estudios al respecto sobre qué capacidad deberíamos tener al respecto. Y sobre esa base sale pues la capacidad ociosa, ¿ya? La capacidad no utilizada o la capacidad en exceso también al respecto, ¿no? Entonces, voy a determinar cantidad producidas 30.000. Entonces, los 120.000 entre los 30.000 son mis costos fijos unitarios 4. Por tanto, mi costo de producción unitario es 13.000. Es 13, disculpen. Es 13 soles. Muy bien, vamos a venderlo, vamos a vender y vamos a estructurar nuestro costeo por absorción. Lo que la mayormente hacemos en las empresas, ¿no? Determino mi costo unitario, multiplico por las unidades vendidas y ya determino mi costo de venta total. Vamos a ver. Entonces, acá tenemos 30.000 unidades. Precio de venta, 20, o valor venta, 20. Mis ingresos van a ser por alrededor de 600.000 soles. Muy bien, obviamos inventario inicial, pero siempre me gusta colocar inventario inicial, inventario final, con una finalidad que sea más didáctica al respecto. A mi inventario inicial le agrego mi producción. ¿Cuánto he producido? 30.000. Mi costo unitario, 13. Por tanto, mi costo, ¿no? Mi costo de producción total, 390.000. La suma del inventario inicial más mi producción, tengo 0 más 30.000, 30.000, ¿no? 0 más 390.000, 390.000 es el disponible que tengo en mis almacenes para vender. Luego, si tengo inventario final 0, significa que todo se ha vendido. Costo de productos vendidos, 30.000, ¿verdad? Son 390.000 al respecto. Disculpen, acá es 13, 390.000. O la resta de 390 menos 0 son 390.000. Eso me da una utilidad bruta. Ya ustedes van conociendo que esto es lo que normalmente hacemos en el día a día. La utilidad bruta. Mis ventas menos mi costo de productos vendidos, 210.000. Eso me genera un margen, ¿no? Un margen bruto, una utilidad de 35%. Sobre esa base, tengo mis gastos de administración de 15.000, los gastos operativos y los gastos del periodo variable. Miren, 30.000. Pero como es variable, pero del periodo a 2 son 60.000. Por tanto, mi utilidad operativa es 135.000, que representa el 22.5%. Entonces, señores, este es el costeo por absorción que la mayoría conoce, que la mayoría hacemos todos los meses. En la mayoría de los casos deberíamos hacerlo todos los meses, pero a veces en empresas pequeñas no se hace todos los meses. Hay que hacerlo porque es la única forma como vemos que mi empresa va bien o va mal, ¿no? A veces lo hacemos cada 2 meses o cada semestre o a veces al año, ¿no? Ahí no nos va a ayudar mucho a tomar decisiones. Y vamos a ver el costeo variable del costeo variable, lo van a encontrar en algunos libros, en otros libros lo van a encontrar como costeo directo. Entonces, acá, ¿qué es lo que me dice, señores? Me dice lo siguiente, la materia prima, la mano de obra y los invariables van a formar parte del costo del producto. Por tanto, el costo de producción que bajo el costeo por absorción era 13, ahora
El costo de producción va a ser 9. 9, miren. ¿Por qué? Porque no le estoy determinando mi costo fijo unitario acá. Lo he puesto en rojo a propósito con la finalidad de que se vea con mayor énfasis el tema. Y adicionalmente también mis gastos variables, ¿no? Van a formar parte del costo de producción los variables, pero dentro de toda la estructura también los gastos variables. Y entonces voy a hacer mi estado de resultado bajo el costeo variable. Mis ventas son 30.000 a 20 son 600.000. No debería cambiar acá. Igual, los 600.000, 600.000. Eso no va a cambiar. Lo que vamos a ver, cómo cambia acá en la parte del costo, ¿no? El costo de producción variable y mis gastos variables. Igual, inventario inicial 0, 0. Mi producción es 30.000, pero ya no tengo un costo de 13, tengo un costo de 9. Esto es 270.000. 270.000. El disponible 30.000, son 270.000, menos el inventario final, cero, porque lo hemos vendido todo. Entonces mi costo de productos vendidos variables, 30.000, 270.000. Y a esto le agrego mis gastos variables del periodo, que son 30.000 a 2, son 60.000. Por tanto, mi costo variable, mis costos y gastos variables totales son 330.000. Es ahí cuando resto mis ventas menos mis costos y gastos variables, tengo mi margen de contribución. Ya no se llama utilidad bruta, ahora se llama margen de contribución. ¿Y por qué se llama margen de contribución? Porque van a contribuir a cubrir mis costos fijos. Miren lo importante es, bajo esta estructura, acá están mis costos fijos. De ahí vamos a ver en la siguiente parte al respecto de costos relevantes, costos irrelevantes a alta y baja capacidad, que vamos a saber separar, analizar con la finalidad de tomar decisiones desde un punto de vista interno. Entonces se llama margen de contribución, 270.000. Acá mi margen de contribución es el 45% y acá mi utilidad bruta es 35%. Miren, al respecto, cambian. Mis gastos de administración, 15 igual. Y acá están mis costos indirectos de fabricación, 120.000, y me da los 135.000. Ojo, a nivel de la utilidad operativa, 135.000 es igual a 135.000. No va a cambiar. Y en algún momento puede haber algunas diferencias. Claro que hay algunas diferencias. Por ejemplo, cuando lo que produzco es menor, ¿verdad? O vendo menor de lo que he producido, ¿no? O sea, la producción es 100 y vendo 80. Por tanto, voy a tener una diferencia. Ahí las utilidades operativas no son iguales, no son iguales. Se hace una conciliación al respecto y al final cuadra. ¿Por qué? Porque los costos indirectos fijos unitarios, la diferencia van a estar en los inventarios. Entonces, eso no hay ningún problema en hacer la conciliación. Pero ¿para qué me sirve esta estructura de costeo variable y costeo directo? ¿No? Y acá les cuento una anécdota. Unos años cuando estaba trabajando, contratan a un marquetero y me dice, César, ¿sabes qué? Tienes que traer tus estados de resultados, porque sobre la base de los estados de resultados, nosotros vamos a hacer nuestro plan de marketing. Y como no me dijo, le llevé esta estructura al respecto. Pero me dice César, con esta estructura yo no puedo trabajar muy bien. Claro que sí se puede, pero la otra estructura es. Entonces, y esta estructura es la que luego lo presentamos. Y acá es sencillo. ¿Por qué? Porque colocamos dos líneas. Una línea de marketing, por ejemplo, a nivel de variable, y otra línea de marketing, tema fijo. Separamos la parte fija de la parte variable. Y la parte variable, ¿para qué? Por ejemplo, las comisiones que vamos a trabajar, ¿no? Las comisiones sobre las ventas. Oye, vamos a hacer un plan de marketing en la cual el comisionista vamos a colocarlo, ¿verdad? Y en la parte fija, por ejemplo, pues, campañas en las cuales se va a invertir tanto. Separamos al respecto y el análisis fue mucho más detalle y mucho mejor desde un punto de vista. En cambio, bajo esta estructura se hace un poquito más complicado. No quiero decir que no se haga, ojo, pero particularmente nos gustaba trabajar sobre esta estructura al respecto.
¿Y para qué me sirve también esa estructura? Lo decían al inicio de la charla, me sirve para determinar mi punto de equilibrio. ¿Cómo así? Si ya estoy separado mis costos fijos de mis costos variables y mi punto de equilibrio no es más otra cosa que mi costo fijo entre el precio de venta unitario menos costos variables. O lo que es lo mismo entre el margen de contribución unitario, determino mi punto de equilibrio. O sea, algo sencillo de determinar. Bajo esta estructura, no, porque acá dentro de los sí fijos, ¿verdad? Si se queda en inventario, parte de los fijos van a estar en inventario y parte va a estar en el costo de venta. En este escenario, señores, no. Entonces, esta estructura nos sirve también para determinar el punto de equilibrio y el punto de equilibrio es algo sencillo, ¿no? O sea, no es mucho que decir. Punto de equilibrio en unidades, vamos a ver, ejemplo pequeño, ¿no? Punto de equilibrio es igual a mis costos fijos entre precio de venta unitario menos costo variable unitario, ¿verdad? Entonces, ahí tengo mi punto de equilibrio. Tengo mi punto de equilibrio, ¿no? Si yo tengo unos costos fijos de 1000, un precio de venta unitario de 20, ¿verdad? Y un costo variable unitario de 15, por ejemplo. Entonces determinemos el punto de equilibrio. El punto de equilibrio va a estar determinado de la siguiente manera, ¿no? O sea, hacemos un ejercicio sencillo, nada más 1000 entre precio de venta 20 menos 15, ¿verdad? Entonces mi punto de equilibrio es igual, 5, 20 son 200, ¿no? 200 unidades, ¿verdad? Entonces, fácil, pero bajo esta estructura, bajo la estructura que estamos trabajando. Entonces, esto es la primera etapa normalmente para entrar a la otra parte de la toma de decisiones. Vamos cerrando esto con algo importante. El uso del costeo directo ha aumentado en los últimos años porque es más apropiado para las necesidades de planeación, control y toma de decisiones de la gerencia. Ojo, planeación, control y toma de decisiones. Por ejemplo, cuando uno hace su presupuesto, es mejor hacerlo un presupuesto separando los costos fijos de los costos variables. Cuando uno quiere hacer, pues, su costo estándar, es mejor separar de los costos variables de los costos fijos, con la finalidad de ver las variaciones de materia prima, variaciones de mano de obra, variaciones de costos indirectos, de fabricación variables y los costos fijos. Entonces, es mejor al respecto, mucho más análisis, ¿no? Se da. Entonces, puesto que la utilidad bajo el costeo directo se mueve en la misma dirección del volumen de venta, los estados de operaciones pueden comprenderse de manera más fácil por parte de la gerencia general. Los ejecutivos del mercadeo, lo que les decía, el marketing, yo particularmente lo he trabajado en el tema de marketing muy bien, ¿no? Y la persona que nos asesoraba en marketing era una persona muy reconocida en el ámbito nacional. Y de producción y por los diferentes supervisores departamentales. Esto me sirve con la finalidad de poder separar, poder presupuestar. Es más sencillo al respecto. Muy bien, habiendo ya establecido la diferencia entre un costeo variable y un costeo por absorción, vamos a llegar al uso de la información relevante para la toma de decisiones. ¿Qué es un costo relevante? ¿Qué es un costo relevante? Es aquel costo relacionado con una decisión en particular que acarrea una decisión alternativa preferible. Debe ser un costo futuro y debe diferir entre decisiones en alternativas. Acá está. Las decisiones, señores, se toman de ahora hacia adelante. Las decisiones de ahora hacia atrás no hay. O sea, yo no puedo cambiar lo que hice ayer, ¿no? O sea, si ayer me levanté tarde y llegué tarde al trabajo y el cliente no me esperó y se fue, yo no puedo decir, ah, no, yo regreso para mañana y me levanto más temprano. Ya no puedo hacer.
lo que podría hacer hacia adelante sobre eso que me ha llamado, llamarlo al cliente, pedirle las disculpas del caso y listo. Pero esa es otra decisión. Esa es otra decisión. Ya no puedo cambiar. Lo pasado yo no lo puedo cambiar al respecto. Entonces, las decisiones son hacia futuro. Entonces, ¿qué es lo que debemos analizar? Que el costo es un costo futuro, en primer lugar, y que difiere entre decisiones o alternativas. ¿Qué me quiere decir eso? Oye, si yo quiero tomar una decisión, pero ambas lo voy a tomar para mañana, oye, voy a comprarme un carro y los dos cuestan 10.000 o 20.000 o 30.000 o 50.000 dólares, entonces, ¿va a diferir las decisiones? No, porque los dos me van a costar igual. Entonces, ya no va a entrar por un tema cuantitativo, va a entrar por un tema cualitativo al respecto, ¿verdad? Entonces, o ustedes están haciendo, se compran una máquina nueva, ¿verdad? Y tienen, o tienen una máquina más o menos ya viejita y quieren comprar una máquina nueva al respecto y tienen mantenimiento. Y al señor le dicen, ¿sabes qué? ¿Cuánto me cobras tú mensual? 1.000 soles mensual para hacer mi mantenimiento de mi máquina, ¿verdad? Entonces dice, oye, voy a comprar una nueva. Entonces decir, bueno, igual, ¿no? O sea, yo te voy a seguir cobrando 1.000 soles porque al final es una máquina, yo vengo a hacer la limpieza. Puede que hasta por último te diga, oye, más barato. Pero si asumimos que me va a cobrar 1.000 teniendo la máquina vieja o la máquina nueva, entonces, ¿eso es un costo relevante? No es un costo relevante, es un costo irrelevante. ¿Por qué? Porque independientemente de las decisiones que tome uno u otro, él va a ser indiferente. Él va a llegar y va a hacer el mantenimiento. Entonces, para que una decisión sea relevante, tiene que ser un costo futuro de acá a 1 hora, a 5 horas, a 10 horas, ¿no? En temas personales, pero en temas de empresa, ustedes saben que las decisiones son de mediano a largo plazo, sobre todo para inversión, y difieren entre decisiones alternativas. Oye, mira, voy a comprar una máquina, ¿no? Que, por ejemplo, en el tema de arroz, tenga 150 sacos hora, me seleccione a una máquina que me haga 120 sacos horas. Entonces, ya son alternativas diferentes, difieren al respecto. Por último, una me va a costar 250.000 dólares y otra me va a costar 200.000 dólares al respecto, ¿no? La menor capacidad. ¿Cuál compro? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer mi proyecto de inversión, ¿no? A veces muchos empresarios compran nada más un tema de máquina porque pues el vecino compró, porque la competencia compró. Acá es muy común en el norte a veces de que compren máquinas porque el vecino compró. Recuerdo que me voy a un cliente, tenía una secadora muy bonita, 1.000.000 de dólares invertido y le digo, oye, esa secadora te da pérdida. Se enojó. Me dijo, no, ¿cómo va a ser posible? Le digo, no, te da pérdida. Porque tiene una capacidad ociosa, tenía una capacidad ociosa. Entonces le digo, eso tiene una capacidad ociosa. Y le digo, y te lo voy a demostrar. Pedí números, pedí producciones, y esa máquina estaba entre 4 o 5 meses, señores, paralizado. Una capacidad ociosa elevadísima. O sea, ¿y por qué lo compró? Porque el resto también compraron, sin hacer el análisis respectivo. Entonces, a esta parte es lo que uno tiene que llegar. Si ya compras una máquina, todo, y baja tu capacidad, por A o B motivo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, decisiones de productos y capacidad de fabricación. Las decisiones de producto como aquellas en las que el precio de venta pueden considerarse prefijado, ya sea por condiciones de mercado o quizá por voluntad de la empresa. En esas condiciones, la variable fundamental a tener en cuenta es la utilización de la capacidad de producción. Es decir, la selección de productos se fabriquen y cuáles no y en qué circunstancias. Para lo cual nos habla de capacidad de producción. Hace un momento les decía la capacidad. Y vamos a ampliar este concepto de capacidad. Tenemos la capacidad teórica. Tenemos la capacidad práctica. Y tenemos la capacidad normal y la capacidad proyectada. Y debería acercarse esto a la real. Debería acercarse a la real. Pero esta real podría moverse entre todas estas 4 capacidades. La capacidad teórica y la capacidad práctica es la capacidad ofertada, lo que oferta la empresa. Por tanto, hay que nosotros hacer un buen
proyecto de inversión para no ofertar pues mucho de lo que el mercado me va a requerir, ¿no? Entonces, ahí vienen los problemas. Y esta es la capacidad normal o proyectada, esta es la capacidad demandada. Esta es la capacidad demandada. Entonces, esta capacidad deberían ser lo más cerca posible. Lo más cerca posible deberían estar acá. Y en la mayoría de las empresas, señores, no sucede eso. Porque no compramos máquinas sobre la base de ¿qué? De hacer nuestro proyecto de inversión. Hacemos nuestro estudio de proyecto de inversión. Compramos, como les decía, porque compró el vecino, porque me pareció bonito y tanta cosa. Y dentro de esto, ¿qué es lo que vamos a tener? Dentro de esta, tenemos lo que normalmente tenemos la capacidad ociosa. Vamos a poner otro color. Tenemos la capacidad ociosa más la capacidad en exceso. Eso me da la capacidad no utilizada. Y estos, señores, son costos. Estos son costos. Entonces, si yo tengo mi capacidad ociosa, ¿y qué viene a ser la capacidad ociosa al respecto? La capacidad ociosa esa es la capacidad que es eventualmente. ¿Por qué? Por los ciclos de la producción y el consumo. O sea, esta capacidad ociosa en algún momento puede tener capacidad ociosa y pueden en algún momento no tengo capacidad ociosa. Pero la capacidad en exceso sí es haber comprado mucha máquina. Oye, yo me compro una selectora de 150 sacos horas y nunca llego a 150 sacos horas. Siempre llego a 120 o llego a promedio de 110, pero hay periodos que llego a 100. Por tanto, esos 10 va a ser mi capacidad ociosa. ¿Me entienden? Pero la diferencia entre 120 y 150 es la capacidad en exceso. Y la suma de los dos es la capacidad no utilizada. Y acá hay costos. Entonces, la pregunta es, oye, bueno, yo ya lo compré, pues, ¿no? ¿Ya qué voy a hacer? Ahora hay una baja o una alta capacidad. ¿Cómo debo nosotros analizarlo desde un punto de vista de mis costos respecto? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Ya? Pero esto es importantísimo, tener en cuenta las diferentes capacidades, porque sin esto, la verdad, señores, no podríamos determinar nuestros costos. Y nuestros costos no es solo, pues, no piensan que costos es sumar la materia prima, la mano de obra y los, ya lo sé los costos, ya determiné mi proceso productivo, a mi departamento, eso es lo más sencillo. El análisis de lo de acá, y ese es un análisis mensual, ese es un análisis porque todos los meses, ¿no? Los productos son cíclicos, hay que analizar al respecto, ¿no? Esto nos podría llevar sobrado una clase de 3 horas. De hecho, estoy haciendo el resumen, ¿no? Lo más compendio posible, pero esto puede llevar 3 horas, 4 horas, en colocarnos en los diferentes escenarios al respecto. Si yo acepto un pedido especial, por ejemplo, si yo lo compro, lo fabrico, ¿no? Y si compro, me puede dar espacio para fabricar otro producto o para tercerizar, entre el tema de costo de oportunidad, ¿no? Entre el tema de precios, entre el tema de inversión. Entonces, son muchas aristas que se abren acá, ¿no? Pero voy a tratar de ser lo más sucinto posible, ¿no? Al respecto, en relación a alta y baja capacidad. Decisiones de producto y capacidad, como decía, en tiempos de crisis es normal que muchas empresas se encuentren produciendo por debajo de su capacidad teórica. Ya me está hablando de capacidad teórica. Los libros nos hablan de capacidad teórica, pero pocos son los libros que nos dicen, oye, ¿qué es la capacidad teórica? Debido a una disminución de la demanda. La capacidad de producción viene determinada en general por las decisiones de inversión, ojo, que se plantean en momentos concretos de la vida de una empresa, mientras que la utilización de estas en cada momento es fruto en parte de las circunstancias y en parte de las decisiones que continuamente se van tomando las operaciones día a día. Ojo, conceptos importantes, ¿no? Conceptos importantes que miren, mi formación es contador. Ojo, mi formación es contador. Pero tenemos que ver esta
esta parte, ¿no? Cuando uno está metido en el tema de la contabilidad de costos, al respecto, saber de planta, saber de proceso productivo, saber de mapeo de procesos, saber de actividades. Entonces, estamos hablando ya de capacidad de producción. Varios colegas dicen, no, pero eso que lo ve el ingeniero. Claro, pues lo puede ver el ingeniero, está bien, pero ¿quién maneja los números? Lo manejamos nosotros en contabilidad. Y si el ingeniero quiere una información y tú no la puedes trasladar bajo los conceptos que se manejan, entonces vas a enviar una mala información y por ende van a tomar malas decisiones. Por eso yo siempre aconsejo que el contador tiene que meterse en la parte de producción, conocer el proceso productivo, estar ahí en el proceso, ver la merma, ver el desmedro al respecto y coordinar con el ingeniero. Tampoco pretendamos ser ingenieros, ¿verdad? No es nuestro perfil, pero hay que saber de proceso productivo. Hay que manejar esos conceptos. Entonces, estos son los conceptos que les decía, que podemos tomar decisiones de productos con capacidad disponible, el pedido especial. Decisiones de producto con capacidad excedente, suprimir un producto. Con capacidad excedente, añadir un producto. Decisiones de producción a plena capacidad, seleccionar qué producto. Suprimir y añadir productos en plena capacidad. Las decisiones de comprar o fabricar. O sea, todos estos escenarios se pueden presentar. Nosotros me voy a centrarme solo en tema cuando hay baja y alta, tema de producción, ¿no? Entonces, esto hay. Y esto nos podría llevar sobrado, pues, unas 3 horas adicionales al respecto. Entonces, normalmente, ¿qué nos viene de planta? Vamos a ir aterrizando tema de los ejemplos, porque tengo más o menos ya unos 10 minutos más, ¿no? Entonces, ¿qué nos viene? Esto nos viene, materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Y nosotros lo tenemos ahí, 6, 2, 1.82, 5.27, 1.82 al respecto. Y presentamos bajo nuestro costeo por absorción. Y nuestro costeo por absorción llamamos ventas, ¿no? Y mi costo de ventas. Y veo que acá tengo el producto B me da una pérdida al respecto. Y a veces tomamos decisiones así, por la rapidez, oye, ese producto me da pérdida, por tanto tengo que eliminar ese producto. No hacemos mayor análisis porque tengo el tema del costo de venta y en el costo de venta están los 3 elementos del costo. ¿No? Los 3 elementos del costo están. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que se tiene que establecer? ¿Cómo se debería presentar? Se debería presentar un costeo variable o directo. Y acá vamos a determinar mis ventas, mi materia prima, mi mano de obra directa. Y acá tengo el margen de contribución. Y me doy con la sorpresa que el producto B, que tiene 0.07 de pérdida, es el que más contribuye para mis costos fijos. Miren, lo más contribuye a mis costos fijos. Y sabemos que la distribución de mis costos fijos puede ser arbitraria. Entonces, yo pude haber hecho una distribución, por ejemplo, sobre las horas máquina. Yo pude haber hecho sobre las horas hombre. Yo pude haber hecho sobre las unidades producidas. Yo pude haber hecho sobre las unidades vendidas. Y por tanto, esto acá. Les aseguro que si hacemos los escenarios en diferentes formas de distribuir, el producto B ya no va a salir en pérdida, puede salir utilidad. Entonces, tomar decisiones disculpen, sobre sobre esta estructura, a veces nos puede llevar a tomar decisiones erradas, equivocadas. Y entonces es mejor presentar. Por eso que ya la primera parte les había dicho del costeo variable y el costeo por absorción. Porque esta es la estructura mejor. Y acá miren lo que nos damos cuenta. Que el producto B, si bien es cierto, tiene pérdida, pero es el que más contribuye a mis costos fijos. Porque lo he distribuido acá, bajo esta distribución, que no necesariamente es la distribución más adecuada. En cambio, acá, la materia y la prima y la mano de obra sí, porque son costos directos. En cambio, los indirectos he tenido que buscar una base de distribución. Y esto nos puede llevar, señores, a tomar decisiones erróneas. Donde he trabajado, gracias a Dios, siempre hemos trabajado de esta estructura, sobre esta base, separar mis costos fijos de mis costos variables y empezar a decisiones. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice a baja capacidad? Miren, señores, lo que nos dice a baja capacidad, si tu producto, si tu empresa está pasando por un tema de un hueco, un bache, no tomemos alegremente
eliminar el producto. ¿Qué nos dice la teoría al respecto? En general, pues, estando a baja capacidad, no se debe dejar de fabricar un determinado producto por el hecho que ocasione pérdidas contables, siempre que dicho producto tenga un margen de contribución positivo que supere al volumen de ventas reales, los posibles costos fijos directos del producto. O sea, ¿qué me estás diciendo? Oye, si este margen de contribución es positivo, significa que me está cubriendo parte de mis costos fijos unitarios, ¿no? Y acá entran los conceptos de relevante o irrelevante. ¿Qué nos dice también la teoría? La teoría nos dice que la mayoría de los costos fijos son irrelevantes. ¿Eso qué significa, señores? Que deje de producir, ¿ve? Los costos fijos permanecen constantes, o sea, van a estar ahí. Por ejemplo, si ustedes tienen alquilado una fábrica, ustedes al dueño no le van a decir del alquiler de la fábrica, oye, mira, voy a eliminar este producto y por tanto bájame la cuota. No puede. Entonces, si dejan de fabricar, igualito, ese costo fijo va a venir a final de mes. El ingeniero de planta, ¿no? Mano de obra indirecta, entonces dice, oye, te pago 10.000 soles, oye, pero mira, vamos a eliminar, te voy a pagar la parte proporcional. ¿Qué te voy a decir? Me busco otro trabajo. Entonces, esos costos fijos no es fácil de eliminarlos. Los vas a tener ahí, más aún si estás pasando por un bache. Eso es importante que hay que tener. Bajo esta estructura, no sabemos. No me da luces al respecto. Ojo, no digo que no sea importante. A veces podemos cambiar la terminología. No, yo no digo que no sea importante. Es importante porque la utilidad o pérdida con el costo de venta sacamos nuestros ratios para efectos externos. Pero acá le estoy diciendo que hay que separar para tener mejor visión de lo que podamos tomar decisiones. Entonces, a baja capacidad, suficiente que mi margen de contribución sea positivo para seguir fabricando. Porque, como se dice, va a ser temporal. Porque si los elimino, los costos fijos siguen quedándose y puedo hacer lo que se dice la muerte en espiral. La muerte en espiral es elimino, me quedo con los costos fijos, voy a hacer a otro producto pérdida y de elimino y al final todo el negocio va a salir pérdida. Entonces, hay que evitar esos conceptos. Y vamos a ver los elementos del costo de nuevo, pero bajo el concepto de alta capacidad. ¿Qué me dice alta capacidad? Yo tengo esta estructura, ya mis costos fijos cambiaron porque están determinados sobre la base de una producción y tengo la utilidad acá, bajo el costeo por absorción. Y acá tengo bajo el costeo variable. ¿Qué me dice en alta capacidad, señores? En alta capacidad me dice, determina el que mejor margen te da, pero en una misma unidad de medida o una unidad de tiempo. Entonces, si yo tomo alegremente, por ejemplo, sobre este margen de contribución 2, 5, 20 y digo, oye, mira, el 5, 20 es el primero que debo producir, ¿no? Y el segundo debe ser de 3 y el tercero debe ser el A, ¿no? A nivel de margen de contribución, si tomo esa decisión, estoy tomando una decisión equivocada. Y si digo, no, mira, no a nivel de margen, sino a nivel de utilidad. Mira, entonces el 1.70, el 1.80 sería el primero en producir. Y de ahí sería el producto B con 1.72 y finalmente el producto A con 0.80. No puedo tomar así. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que igualar al mismo tiempo. O sea, ¿qué quiero decir? El producto escaso tengo que sacarlo la mayor eficiencia posible al respecto. Y en este caso digo, por ejemplo, para A, en 0,10 de tiempo, caso suposición, estoy generando 2 soles. ¿Qué significa? Que este producto A me demoro 0.10 de hora, o sea, 6 minutos para producir. Y en 6 minutos me da un margen de 2. Acá, 0.29 de hora me genera 5.20 y acá en 0.10 me genera 3 soles. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Cuando tengo tiempos variables, lo que tengo que igualar a una sola unidad. ¿Qué unidad? La hora. Y digo, oye, si en 0.10 genero 2, en una hora genero 20.
Si en 0,29 genero 5,20, en una hora genero 17,93. Si en una hora genero 10, genero 3 y en una hora voy a generar 30. Ahora ya tengo en en el mismo periodo de tiempo, ya puedo recién comparar. Entonces, el primer producto que voy a elaborar va a ser el producto C. Luego el producto A y luego el producto B. Mire, totalmente distinto que el análisis así sencillo también. Entonces hay que evitarnos ¿cómo se llama? El determinar solo a nivel de margen de contribución, cuando los productos, señores, tienen diferentes periodos de tiempo. Acá estamos haciendo que el periodo de tiempo es la unidad en la cual tengo que maximizar ese tiempo, ¿no? Tengo que maximizar ese tiempo. Entonces, señores, ¿qué nos dice para alta capacidad? En situaciones de plena capacidad, lo que proporciona un mayor beneficio es subastar la capacidad de producto al mejor postor, ¿no? Que será obviamente aquel que tenga mayor margen de contribución por unidad de capacidad que utilice. Entonces, es lo que debemos buscar, que debemos tener mayor margen de contribución por una unidad de capacidad que se utilice. No como a baja capacidad, que solo a baja capacidad suficiente que tenga el margen de contribución positivo. Acá no, no es solo eso, sino que en el mismo periodo de tiempo genere la mayor rentabilidad posible. De hecho, en la práctica no puede ser fácil llevar estas recomendaciones a término. ¿Por qué? Porque a veces en las empresas no controlamos empresas, no controlamos tiempos. Hay empresas, la verdad, bastante interesantes, como una empresa en la cual todo su proceso productivo lo pesa, tiene balanzas de flujos. Entonces, pues ahí el proceso productivo y las mermas y los tiempos y todo se manejan excelente. Pero te vas en empresas en la cual solo pesan la materia prima al inicio y de ahí el producto terminal o al final. Y listo. Y en el proceso productivo tú no sabes ni lo que sucedió, no sabes en qué parte se ha producido una merma, se ha producido desechos, desperdicios al respecto, ¿no? Entonces, por eso nos dice que en la práctica a veces no es fácil llevarlo al respecto lo de acá. Muy bien, creo que estoy dentro del horario, me dijeron 45 minutos y estaban las 8:45 de la noche con los tiempos. Sí, muchas gracias, doctor Torres. Una excelente exposición y hablar de costos también es muy importante y también bastante tedioso en realidad en la práctica, ¿no? Porque más en las empresas industriales, pues, ¿no? Donde se ve todo el detalle, ¿no? Los costos por proceso que se puedan decir, y Así también es. cuando son las empresas refinadoras, ¿no? Que se ve más, a más detalle lo que son los costos. Pero es una carrera muy bonita en realidad, en la cual nos ayuda a ser bastante minuciosos, bastantes técnicos también y aparte analíticos, ¿no? Porque en realidad la gerencia lo que te pide es cómo te ayuda los costos para la toma de decisiones, ¿no? Los contadores tenemos que ser bastante prácticos, analíticos en ese sentido, para poder dar la fuente, ¿no? La información fuente para que ellos puedan tomar una decisión a futuro, ¿no? Porque ellos se van. Por la contabilidad, como decimos, es histórica, ¿no? Pero los costos sí tienen que ser reales, tienen que anticiparse un poco más, ¿no? ¿Qué Y opiniones o qué comentarios finales daría este colega? lo que yo Eso, daría eso. como comentarios finales es, hemos elegido una carrera hermosa, la verdad, hermosa. Acabo de terminar mi curso de controller en España, ya la acabé, solo es un tema administrativo, y hay algo nos están enseñando, ¿no? El profesional que se nos viene tiene que ser un profesional transversal. ¿Qué significa un profesional transversal? Tiene que saber costos, tiene que saber finanzas, tiene que saber normas, ¿no? ¿Y qué profesional tiene ese perfil? El contador. El contador. Ese es el perfil que tenemos, ¿no? O sea,
cuando yo entraba a estudiar esto, cuando decían, oye, tiene que ser transversal, y decía, tienen que saber costos, ¿no? Muchos compañeros que son administradores, economistas, poco que, costos, finanzas, entonces, también estamos preparados. Y creo que la profesión, ¿no? El dinamismo de la economía, la verdad, nos debe llevar a eso, a que la carrera de contabilidad no solo sea pues un tema, oye, solo un tema es un tema tributario, ¿no? O sea, la carrera de contabilidad tiene pues por explorar un montón de aristas, ¿no? Y lo que se viene, la verdad, yo veo con muy buenos ojos todas estas inversiones, van a necesitar profesionales que conozcamos el mundo de los costos, el mundo de las finanzas, el mundo de las normas internacionales. O sea, yo la verdad veo a la profesión pues cada vez más interesante y la verdad me siento orgulloso de haber estudiado contabilidad y dedicarme a esta parte de, me gusta las finanzas, me gusta el tema de costos al respecto, ¿no? Claro, sí, como le decía yo también un poco en el ámbito de los costos, más que todo con costos industriales, ¿no? Es bastante tedioso, como pueden decir algunos contables, pero sí es muy, muy bonita, como usted lo menciona, y la carrera de contabilidad es muy bonita, depende de qué área te apasiona más, ¿no? Para poder ir estudiando, enfatizándolo un poco más, ¿no? Sí, lo que pasa es que si bien es cierto, es enfocado, ¿no? El problema del país, el tema de la informalidad al respecto, ¿no? Entonces, eso lleva pues a que no tengamos toda la información, porque yo siempre digo, para hacer costo tienes que tener toda la información. Si no tienes toda la información, no se puede hacer costo, ¿no? O sea, no se puede hacer costos bajo una contabilidad tributaria, ¿no? Si tú haces tu contabilidad desde un punto de vista de tributaria, liquidación de impuestos, y dejas muchas operaciones o contabilizas más por un efecto tributario, ¿no? La clásica, no, esta factura, ¿sabe qué? Como me da el IGB 10 meses para registrarlo y no lo registro en enero, siendo gasto de enero, lo registro en febrero, en marzo o en abril, y ahí empezamos a distorsionar los costos. Sí, Cuando yo llego, entonces lo primero que le digo, mira, acá tenemos el gasto en la fecha que es. Nada de que yo lo paso porque me llegó tarde, no, acá tienes que provisionar y todo. Entonces, a veces no les gusta, ¿no? Pero poco a poco ya cada vez se está entendiendo mejor, y eso es bueno al respecto. bueno, en esa parte sí, y el contador tiene que ser un poco estricto, ¿no? Si queremos tener una aproximación de los costos, ¿no? Porque en realidad no son exactos, ¿no? Al final no son exactos, pero sí el contador tiene que tener un papel muy importante en la exigencia en las empresas, ¿no? Para poder llegar a una información cerca a la realidad, ¿no? Y cómo es en la empresa, ¿no? Sí, sí, mira, de experiencias tengo varias. En una empresa encontraba que en un mes la rentabilidad pues era enorme y al siguiente mes tenía pérdida. Entonces, ¿por qué? Por un tema de mala contabilización. Así Simple, por es. un tema de mala contabilización. Habían hecho una contabilización desde un punto de vista tributario, nada más. O sea, los adelantos los estaban colocando como ingresos y no había costos y generaban una utilidad enorme. Al mes siguiente le daban el saldo, que era poquito, y determinaban el costo y entonces era pérdida. Entonces, cuando Claro, uno empieza a analizar, dice, oye, hay que ordenarnos, ¿no? Es la única forma es para así. saber cosas, ¿no? Así Claro, es. la contabilidad que hay que ser bastante ordenados, como digo, y como usted con su experiencia, toda la expertise que tiene y a lo largo de su trayectoria, pues ha ido mejorando y desarrollando toda esa experiencia en el campo, ¿no? Yo más bien agradecerle, colega César Torres, muchas gracias por la ponencia. No tenemos preguntas, me parece, en el Facebook Live, tampoco en la plataforma. Muchas gracias. Muchas Gracias gracias. por la exposición, estaba muy bonita, bastante didáctica, y agradecer también a la Junta de Decanos por abrir estos espacios, ¿no? Que nos ayudan a explicar y a compartir un poco los conocimientos de todos los profesionales contables en sus diferentes áreas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.